Esta mañana vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 3. And this morning we're going to read in Genesis chapter 3. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 12. We're going to be reading up from verse number 1 up until verse 12. Y yo sé que en esta mañana And I know that this morning han estado de pie mucho tiempo, pero les voy a pedir que por favor una última vez, I know you've been standing for a while, but I'm going to ask that mientras leemos la escritura, as we read the no se scripture, puede levantar, está bien, that we all stand one more pero time. la palabra de Dios dice así: The word of God reads like this. la serpiente era más astuta The serpent was smarter que todos los animales en el campo than all the animals in the field que Dios el Señor había hecho. that the Lord had made. Así que preguntó a la mujer: So he asked the woman, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? did God really say that you shouldn't eat from any tree from this garden? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, The woman responded, we can eat from any fruit of any tree. pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, But when it comes to the fruit of the tree in the middle of the garden, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. God has said, don't eat from that tree, don't even touch it. If you do, you will die. Pero la serpiente dijo a la mujer: But the serpent said to the woman, no es cierto, that's not true. no van a morir. You will not die. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol God knows very well that when you eat from that tree, se les abrirán los ojos your eyes will be y opened llegarán a ser como Dios, and you will be just like God, conocedores del bien y del mal. knowing good and evil. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer The woman saw that the fruit from the tree was good to eat, y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. that it was attractive to the sight and it was desirable to acquire knowledge. Así que tomó de su fruto y comió. So he took from the fruit and ate. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Then she gave to her husband that was with her, and he also ate. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos In that moment, their eyes were opened, y tomaron conciencia de su desnudez. and they took conscience of their Por nakedness. eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. And so, to cover themselves, they took some leaves. 4 versículos más. 4 more verses. Cuando el día comenzó a refrescar, When the days started to get cold, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. the man and the woman heard that God was roaming the garden. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. And they ran to hide amongst the trees so God couldn't see them. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? But God, the Lord, didn't see the man and called him, where are you? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. The man answered, I heard that you were roaming the garden, and I was afraid because I am naked. Por eso me escondí That's why I hid. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. And who told you you're naked? God asked. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Have you eaten from the tree that I told you not to eat from? Él respondió: He responded, la mujer que me diste por compañera the woman that you gave me as a partner me dio ese fruto gave me from that fruit, y yo lo comí. and I ate it. Puede tomar su asiento en esta mañana. You may take your seat this morning. ¿Cuántos confían en Dios en esta mañana? How many trust in God this morning? ¿Cuántos confían en el amor que Dios tiene para nosotros en esta mañana? How many believe in the value that God has for us this morning? Mire, el título de este mensaje And the title of this message, le he puesto: Dios I've titled it, God ante el pecado. Before Sin. Entonces, a veces podemos decir que conocemos a Dios, We may say that we know God, pero en realidad no conocemos a Dios ante el pecado. but really, do we know God before sin? Y seguimos en el tema de la fe. And we're still talking about the topic of Y faith. estamos creyendo por nuestras familias. And we're believing for our Y families. estamos creyendo por milagros que sucedan. And we're believing for miracles to happen. Pero tenemos que poner nuestra fe But we need to put our faith en aquel que lo puede hacer. in the one who can do it. Entonces, ¿cuántos han podido disfrutar
How many de, have been able to de enjoy estas series que hemos tenido de la fe. this series where we're talking about faith? Porque por fe estamos aquí Because by faith we're y por here, fe vamos a seguir adelante. and by faith we're going to continue moving forward. Y hay muchos conceptos que andan por ahí de lo que es la fe. And there's many concepts out there of what faith can really be. Porque yo creo que todas las personas aquí tienen una medida de fe. And I believe that all the people here have a measure of faith. Entonces esto pasa cuando nos esforzamos por alcanzar algo que una meta digna. So this happens when we try to accomplish a goal. Ejercemos la fe To grow in faith. porque porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver. Because we demonstrate our faith in something that we still can't see. So, entonces nosotros como cristianos So us as Christians, ponemos nuestra fe en el consumador de nuestra fe, we put our faith in the one who consumes our que es faith, nuestro fundamento, who is our foundation. y es en Cristo Jesús. That is Christ Jesus. Y esto significa que confiamos en Él, This means that we trust in him. confiamos en su poder, We trust in his power. confiamos en su inteligencia y en su amor, We trust in his intelligence and his love y en lo que Él nos enseña. and what he teaches us. Entonces significa creer que aunque no entendamos todas las cosas, So to believe means that even though we don't understand everything, creemos en el Dios que nos ha rescatado. we believe in the God who has rescued us. So, si vemos en esta parte de la Biblia, en esta mañana, So if we see in this portion of scripture this morning, ¿qué está pasando cuando hablamos de Dios y el pecado? what happens when we talk about God and sin? ¿Cuál es la actitud de Dios frente al pecado que tú y yo podamos ver cometido? What is the attitude of God before sin that you and I could have committed? A mí la Biblia me enseña que todos los que estamos aquí, The Bible teaches me that each and every one of us that que are somos here, pecadores. that we are sinners. Y aquel que no lo sea, entonces, And if you're not a sinner, gloria a Dios. oh, glory to God. Pero Dios es amor. But God is love. Y Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados. He loves us so much that he gave his one and only son to Y pay for our sins. vemos aquí en esta historia And we see in this story, a Adán y a Eva. we see Adam and Eve. Fueron, a lo que yo tengo entendido, From what I understand, a lo que yo he leído y estudiado, what I've studied and what I've read, ellos fueron hechos perfectos. they were made perfect. ¿Se imaginan Imagine que Dios nos ponga en un lugar that God puts us in a place y que no tenía que trabajar la tierra? that you didn't have to work on the land. Incluso decía que se comunicaban con los animales. And it is said that they could even talk to the animals. Podían comer todo lo que ellos querían, excepto donde Dios les dijo que no. They could eat of anything that they wanted except from that one tree. No se enfermaban. They didn't get sick. ¿Qué no es asombroso eso? Doesn't that sound wonderful? Que Dios nos crió a su imagen perfecta. That God created us in his perfect image. Y no nomás eso, sino que nos puso en un lugar And not just that, but that he placed us in somewhere donde no nos iba a faltar nada. where we wouldn't lack anything. Entonces, And so, acuérdense, Adán y Eva todavía no conocían el pecado cuando fueron puestos allí. remember, Adam and Eve still didn't know sin when they were placed in this garden. Ellos no sabían lo que significaba desobedecer a Dios. They didn't know what it meant to disobey God. Entonces, vemos aquí And so we see here que la palabra de Dios habla de una serpiente. that in the word God speaks about a serpent. Y vino y sembró con su lengua venenosa la duda y la tentación. And he sowed doubt and temptation with his tongue. Y dice la Biblia que la serpiente era la más astuta de toda la creación de los animales. And it reads that the serpent was the smartest of all animals. Y fíjese cómo le hace. And look at what it does. Dice con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Did God really say that you couldn't eat from any tree? ¿Sí ve cómo entró? Did you see how the serpent ¿Sí ve came cómo in? le entró? Estaba estudiando I was studying. y los comentarios dice que le tomó 40 segundos, The commentary says that it took about 40 seconds, más o menos, roughly, a la serpiente convencer a la mujer. to the serpent to convince a woman. ¿Se imaginan? Imagine that. Entonces, en esta mañana yo les pregunto, And this morning I want to ask you, ¿qué duda what doubt o ante qué tentación or what temptation los ha venido a poner la serpiente venenosa? has the serpent come to put in front of you?
¿Qué es lo que sabemos que no está bien, What do you know that it's not good, that it's not right, pero todavía lo estamos haciendo? but you're still doing it? Fíjese, yo le recomiendo el capítulo 3. Look, I recommend chapter 3. Lea capítulo 3 de Génesis, Read Genesis chapter 3 porque allí nos explica because it explains por qué necesitamos a Jesús. why we need Y Jesus. yo no sé usted en esta mañana, I don't know about you this pero yo morning, necesito un Salvador. but I need a Savior. Yo necesito alguien que me salve y que me dé la oportunidad de que mi vida cambie. I need someone to save me and give me the opportunity Entonces es to change. fundamental para la fe cristiana. So chapter 3 is the fundamental for the Christian Sin faith. él no podríamos entender el resto de la Biblia. Without this chapter, we wouldn't really be able to understand the whole Fíjese, Bible. aquí vemos la primera pregunta. You see, we see the first question here. Vemos el primer pecado en toda la Biblia. We see the first sin in the whole Bible. Vemos la primera vergüenza, We see the first el shame, primer engaño, the first deceit, la primer maldición. the first curse. Vemos que aquí es donde comienza la separación del hombre y de Dios. We see that this is where the separation from God and man starts. Pero también vemos And we also see y conocemos el amor de Dios frente a nuestro pecado. and we get to know the love of God before our sin. Vemos el carácter de Dios We see the character of God cuando la regamos, when we mess up, cuando nos equivocamos. when we make mistakes. La serpiente engañó a la mujer para que comiera del fruto del árbol del bien y del mal. The serpent deceived the woman so that she would eat from the fruit of the knowledge of good and evil. Y por si fuera poco, And if that was little, esta mujer no conforme con comer ella, this woman was not just satisfied with her eating alone. no quería sentirse sola, yo creo. She didn't want to eat alone, I think. Le llevó a Adán para que también comiera. She took some to Adam so he could eat some. Por eso cuando estén viendo el partido del fútbol, tengan cuidado lo que les llevan. So if you're watching the football game, just be careful what they bring to you. Cruz Azul. So, boom. ¿Qué vemos aquí? So we see, what do we see here? Vemos la primera caída del hombre. We see the first fall of man. Y la Biblia no dice la primera caída de la mujer. The Bible doesn't say the first fall of the Dice woman. la primera caída del hombre. It says the first fall of man. Y es aquí donde todo cambia. And it's here when everything changes. Mira, no conocían el pecado, Look, they didn't know no sin. vivían en pecado, They didn't live in no les sin. hacía falta nada, They didn't need anything. tenían dominio sobre todo lo que Dios había creado. They had dominion over everything that God had Pero en created. ese día But in that day, algo cambió. something changed. Lo que Dios hizo en ese día What God did in that day fue que nos dio una segunda oportunidad. was that He gave us a second chance. ¿Cuánto le dan gracias a Dios How many thank the por Lord tomar esa actitud cuando nosotros pecamos? because He takes this attitude when we sin. So, a veces en nuestras vidas pasan cosas So sometimes in our lives, things happen, a las cuales no podemos controlar. things that we can't control. Simplemente están fuera de nuestras manos. They are simply out of our hands, out of reach. Entonces, en esta mañana me está entendiendo. So this morning, are you catching this? O le paro y me voy. Or do I stop and just No, leave? no se crea. Pero aquí es donde el pecado arruinó todo lo que Dios había creado. But this is where sin ruined everything that God had created. So, cuando vayan al cielo So when you go to heaven y miren a Adán y a Eva, and you see Adam and Eve, les reclaman. you complain to them Porque por su culpa because it was their fault. estamos en esta situación. And we're in this situation now. Amén. Que no es mala, But it's not bad porque si no lo hubieran hecho, because they wouldn't have done it. nunca hubiéramos conocido el amor de Dios. We would have never known the love of God Porque nunca hubiera visto una necesidad because there would have never been a need de que Dios nos salvara. for God to save us. Está tremendo esto, ¿verdad? That's incredible, huh? Está tremendo It's como incredible. la actitud de Dios en cuanto hablamos del pecado. The attitude of God is just incredible before Porque a veces sin. pensamos que pecamos y ya Dios nos odia. Because sometimes we think that we sin and then Y God que hates no us. podemos ir a la iglesia porque el pecado no le gusta a Dios. That we can't go to church because God doesn't like sin. Pero Dios no quiere que nos alejemos de él. But God doesn't want us to stray away from Him. Él no quiere que dejemos de venir a la He iglesia. doesn't want us to stop coming to Él no church. quiere que nos dejemos de congregar. He doesn't want us to stop Él congregating. no quiere que dejemos de pensar que Él nos ama y que somos hijos de He Él. doesn't want us to stop thinking that we're Ve, His children, that lo He que loves Él us. quiere es que nos salvemos. What He wants is that we So, a are Él no le saved. importa lo que hayamos hecho. So He doesn't care what we've Lo que le done. importa es el amor que Él tiene para nosotros y que no quiere que nadie se pierda. What He wants is that for us to know that He loves us and He doesn't want any of us to get lost. Entonces vemos aquí que el pecado nos separa de Dios. So we see right here that sin separates us from Entonces God. lo que significa pecar What it means to sin es
significa quebrantar la ley. It means that we break the law. Entonces, cuando la Biblia dice porque todos han pecado, When the Bible says because everybody has sinned, quiere decir que todos han quebrantado la ley de Dios. it means that everybody has broken the law of God. Cuando dice la paga del pecado es muerte, When it says the wages of sin is death, quiere decir que su quebrantamiento de la ley automáticamente it means that your breaking of the law automatically le otorga a usted la gives pena de you muerte. the wages of death. Cuando Dios dice que sus pecados los separan de Él, When God says that your sin separates you from Him, está hablando de nosotros cuando quebramos la ley que Él ha establecido. it's talking about us when we break the law that He has established. Porque el pecado quebranta la ley de Dios. Because sin is breaking the law of God. Amén. Cristo los ama. Jesus loves you. Se los tengo que decir. I gotta let you know. Todo esto es porque Cristo los ama. All of this is because Jesus loves Y you. si no conocemos nuestros orígenes, And if we don't know our y origins, si no conocemos a nuestro Dios, if we don't know our God, y no conocemos lo que Él es cuando estamos en pecado, and we don't know what He is when we are in sin, podemos cometer el error de pensar que Él no quiere nada con nosotros. we can get to make the mistake that He doesn't want anything to Pero do with esa es us. una mentira de la serpiente venenosa. But that is a lie from the La venomous serpent. serpiente representa al diablo. This serpent represents the Y es devil. mentirosa y engañosa y todo lo que tú quieras And ponerle. it's lying and it is deceiving and Y en everything that esta you want to mañana say. Dios te quiere asegurar y reafirmar y recordarte This morning, God wants to reassure, reaffirm, and remind you que Él te quiere perdonar y que Él te ama. that He wants to forgive you and that He loves you. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios frente al pecado? So how do we get to know God before sin? O sea, ¿cómo puedo saber cuál es el carácter de Dios cuando yo peco? What does it mean to know the character of God when I sin? ¿Qué hace Dios cuando yo decido desobedecerlo? What does God decide to do when I decide to disobey Him? Yo he estado aquí 11 años y voy para 12. Yo sé que muchos llevan más tiempo. I've been here for 11 years, coming on 12, and I know that many of you have been here for way longer. Y hay ciertas líneas que oímos a través de los años And there are certain lines that we hear throughout cuando una the years. persona peca que nos dice. When a person sins and they say Y to una us, de ellas es esta. one of the lines is this: Yo no soy hipócrita, I'm not a hypocrite. mejor no voy a la iglesia I'd rather just not go to church porque no le quiero faltar el respeto a Dios. because I don't want to disrespect God. Esa es una mentira del diablo. That's a lie from the devil. Porque el Dios que yo conozco, Because the God that I al know, Dios que yo sirvo, the God that I el serve, Dios que a mí me salvó y me rescató de las drogas, the God that saved me and la rescued me from palabra de Dios drugs, me enseña the Word of God que cuando teaches yo me estoy en pecado that when I'm in es cuando sin Él más me busca. is when He seeks me the most. Mejor cuando estoy listo, regreso, dicen. I'll just go back when I'm ready, they say. Todavía no estoy listo para comprometerme. I'm still not ready to commit. Entonces cuando muchos pecan se alejan de Dios. And so when many sin, they stray away from God. Pero Dios no quiere que te alejes. But God doesn't want you to stray away. Y yo pienso que se alejan porque And en realidad And I believe that they stray away because in reality, nunca conocieron a Dios por el Dios de perdón y Dios de amor. they never knew God, a God of love. Porque si hubieran conocido quién era Él en verdad, Because if they would have known who He was for real, supieran que Él no quiere que se vayan. they would know that He doesn't want you to leave. Entonces, si Adán y Eva no hubiera caído, So if Adam and Eve wouldn't have fallen, ¿qué hubiera pasado? ¿Nunca se ha preguntado? what would have happened? Have you ever wondered? Si ellos no hubieran agarrado del fruto prohibido, ¿a dónde estuviéramos aquí el día de hoy? Would we be here if they wouldn't have taken from that forbidden fruit? ¿So ve cómo funciona Dios? So check how God works. Dice la canción, dice que The song says que Él that. voltea lo malo para lo bueno. It takes what the enemy meant for evil and He turns it for good. Entonces estamos aquí por su gracia So we're here by His y grace. estamos aquí por su amor. We're here by His love. Porque claramente vemos que en Génesis Because we clearly see that Genesis, el pecado llegó a nuestras vidas. we see in Genesis that sin came into our lives. Pero fíjese qué tan poderoso But look how powerful lo que es nuestro Dios. our God is. Porque Él sabía que aún después de lo que pasó ese día, Because He knew that even after what tú happened y yo that day, íbamos a estar aquí you and I would be here. escuchando We would be y listening necesitando un Salvador. and needing of a Savior. So Dios es poderoso. So God is powerful. ¿Cuántos en esta mañana se gozan How many this morning can con rejoice el gran amor de Dios que nos da cada día? in the great love that God gives us every day? ¿Cuántos se gozan cuando se enteran que Él mandó a su Hijo How many rejoice unigénito
When you para find dar out su vida por nosotros. that he gave his one and only son to give his life for Porque us. Jesús vino a pagar una deuda que no era de él. Because Jesus came to pay a debt that was not his to pay. No era de él, It wasn't his to pay, pero era necesaria. but it was necessary Sin to él no pay. tenemos acceso al cielo. Today, you and I have access to heaven. Ve, el amor de Cristo rompió cadenas en mi vida. The love of God broke chains in my life. Me liberó de una adicción por más de 15 años. It freed me from an addiction that was running on El 15 cristal years. salió corriendo de mi vida. Crystal came out running El from my alcohol life. salió corriendo de mi vida. Alcohol came out La of my life. depresión, Depression, la soledad, loneliness. todo lo malo salió de mi vida. Everything that was wrong left my life. Conocí, I met, como muchos de nosotros, Like- a un Salvador que me rescató. like many of us, I met a Savior that rescued me. Y ese gran amor cambió mi vida para And siempre. that great love changed my life forever. Vamos, dele gloria al Señor. Come en on, give esta glory to the mañana. Lord this morning. Si usted sabe de qué estoy hablando. If you know what I'm talking about. Pero nada de esto hubiera sido posible But none of this would have been possible si el hombre if man no hubiera caído en el huerto de Edén. wouldn't have fallen in the Garden of Eden. Ha pesado esto, ¿verdad? And even through this. So, esto está tremendo. So this is incredible. Y yo le vuelvo a decir, métase a Betty, And I'll say it again, go into Betty, edúquese en la palabra de Dios. get educated in the Word of God. No se eduque por un título. Don't get educated because of a title. Edúquese para conocer quién es su Dios, quien lo ama. Educate yourself to know a God that loves you. Llénese de conocimiento porque quiere conocer el amor, quiere conocer a su amigo. Fill yourself with this knowledge because you want to get to know your friend. No lo haga por cosas turbias. Don't do it out of obscure reasons. So, en esta mañana, So this morning, ¿por qué no hacemos algo? let's do something. Pregunta a la persona que está al lado de usted Tell to your neighbor si conoce al Dios que lo ama. if they know the God that loves them. Porque yo en esta mañana te quiero, si se te olvidó, Because in this morning, if you've forgotten, yo te quiero ayudar a recordar I want to help you remember quién es tu Dios. who your God is. Dios nos pudo haber destruido hace mucho tiempo. God could have destroyed us long time ago. Él pudo haber dicho, sabes que ya estuvo, He could have come in and said, all ya right, me that's it. enfadaron, I'm tired ya of me you. cansaron, I've gotten sick and hay tired of muchos you. dolores de cabeza aquí, There's way too many headaches here. pero Él en su gran amor y su gran misericordia But in His great love and mercy, decidió darnos otra oportunidad. He decided to give us another Y en chance. esa mañana, por eso hay que darle gloria. And this morning, that's why Por we eso get hay to que give darle Him un glory. fuerte aplauso. That's why we should give Him a Hay loud que round of levantar applause. su nombre en alto. Y hay That's que why we can put His reconocer name al on Dios high. que conocemos We y can tenemos en esta mañana. Acknowledge the God that we have this morning. Porque Él ya venció la serpiente. Because He already defeated Él the ya serpent. venció la muerte. He already defeated Él ya death. venció el pecado. He already Y defeated en esta sin. mañana Él quiere que lo conozcamos de una manera íntima. And this morning, He wants us to get to Él know nos Him in an quiere intimate abrazar way. en su amor. He wants to Él, embrace us in His Él quiere love. asegurarnos de que no importa de dónde venemos, He wants to assure us that no matter where we no come from, importa a dónde vamos, no matter where we're no going, importa cuánto dinero traemos en nuestra cartera, no matter how money we have in our no, wallet, no importa qué tan pecado tan grande creemos que hicimos, it doesn't matter how great of a sin we Él think we todavía committed. nos ama He still loves y Él us. todavía está esperándonos con los brazos And He's abiertos still waiting for us porque open, quiere with open cambiar arms. nuestra vida. Because He wants to change our lives. Y fíjese esto, And look at this. Él te quiere cambiar a ti primero, He wants to change you first. porque detrás de ti Because behind you, viene tu familia. your family is Y coming. si a ti no te cambia, And if He doesn't change ¿cómo you, vamos a alcanzar a tu familia? we're going to reach your family? So, esta palabra es para ti So this morning, this word is for y esta you. palabra es para mí. And this word is for No me. es para el que no vino, It's not for the person that no didn't es para come. el que va a venir en el segundo It's servicio, not for the second es service. para nosotros. Diga, es para mí. It's for us. Say with me, it's for me. So, entonces, So, ¿estamos listos? are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready? Porque mira, déjame decirte Because let me que tell el you, Dios que yo conozco, the God that I know, man, es un Dios de oportunidad. He is a God of opportunity. Es un Dios He que is no a- tiene límite A God that is y que Él limitless. puede hacer And lo that He que can Él do quiera whatever He con wants el to quien do. Él quiera. And however He Lo wants to único do que it. necesitamos The only thing that we need es creerlo. is believe it. So, si usted lo puede creer en esta So mañana, if you can believe it this morning, cosas grandes van a suceder en su vida. great things will happen in your life. So, si queremos conocer a Dios, hay tres cosas So if we want to get to know God, there que are nos three things ayudarán a conocer a nuestro Dios. that will help us get to know our God. Y la primera
And the first thing es que tú y yo debemos is that you and I, saber que Él nos busca. we need to know that He is searching for us. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 12. We see it in Genesis 3, verses 8 through 12. Cuando ellos comieron del fruto, When they ate from the fruit, dice la palabra de Dios que se hicieron, entretejieron hojas de higuera. it says that they put together a couple of leaves. ¿Qué hizo Adán aquí y qué hizo Dios? What did Adam do here? What did God do here? Fíjate, Adán en vez de aceptar su mal, See, Adam, instead of embracing his wrongdoing, como muchos de nosotros, like many of us, ¿conoce a alguien así? do you know someone like that? En vez de responsabilizarse por sus actos, Instead of taking responsibility for their actions, ¿quién está casado aquí? who's married here? Dile, la mujer que me diste, Dios. Say, the woman that you gave me, Lord. Él le aventó la bronca a su esposa. He threw the beef to his wife. So, ¿qué nos dice? So what does this tell us? Mira, ellos habían pecado. They had sinned. Ellos desobedecieron a Dios. They had disobeyed God. Y aún así, And even then, dice que Dios andaba caminando por el huerto de Edén it says that God was roaming the Garden of Eden y que los andaba buscando. and that he was looking for them. Y que cuando ellos oyeron su voz, And when they heard his voice, como un paniqueado, ¿no? they panicked. Corrieron a esconderse. They ran and hid. Y, oh, ya me vio. Am, ¿Por qué? Why? Y Dios les preguntó, ¿por qué? Why? God asked them, why? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí? Did you eat from the tree that I told you not to? ¿Sí conocen a alguien así? Do you know someone like that? Que hace algo malo They do something wrong y le echa la culpa a todo mundo, and they blame everyone else excepto a uno mismo. instead of themselves. Mira, se pierde 3 días, They get lost for 3 days. apaga su teléfono, They turn off their phone. no paga la They renta, don't pay rent. no se presenta al trabajo They don't go to work. y cuando regresa And when they come back, es que tú tienes la culpa. it's because it's your fault. ¿No conocen a alguien así? Do you know someone like that? Mira, no tengo un espejo en esta mañana See, I don't have a mirror this morning. porque si no lo sacara y dijera hola, Because if not, I would pull it and say hi. ese era el hombre que yo era antes. That was the kind of man that I was. Y muchos before. de nosotros And many of us were like le that. echábamos la bronca a todos los demás, We would blame everyone else menos aquí. instead of right here. Dios es bueno, man. God is good. Vamos a darle otro fuerte aplauso Come on, al give a Señor loud para praise que unto the Lord. despierte. Y no nomás Dios es bueno, Not only is God good, pero Dios lo sabe todo, but God knows everything. right? Él lo sabe todo. He knows everything. Él no tiene que preguntar lo que hicimos, Él ya sabe cuando pecamos. He doesn't need to ask what we Él ya did. He already sabe knows cuando, when we cuando sin. mentimos. Well, he knows when we Él lie. ya sabe cuando robamos. He already knows when we Él ya steal. sabe cuando engañamos. He knows when we. Él ya when we sabe deceive cuando someone. fingimos ser cristianos. He already knows when we're pretending to be a Christian. ¿verdad? Right? Porque Él lo sabe todo. He already knows everything. Él fue desde el principio. He was from the Él beginning. fue ayer. He was Él yesterday. es hoy. He is Y Él today. será mañana. And he will be tomorrow. Amén. Híjole, tenemos un Dios que lo sabe todo. We have a God that knows everything. Pero aún así el pecado llega. But sin still comes. Aunque Él es el alfa y el omega. He is the Alpha and the Omega. Aunque vemos que también Él con un soplo And we see that he, with a le single dio breath, vida a Adán. he gave life to Adam. Y fue el primer hombre que existió en todo. He was the first man that existed in everything. Y Él ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho. He already knew what Adam and Eve had done. Él no ocupaba preguntar. He didn't need to ask. Él es Dios. He is God. Pero aún así Él dio la oportunidad But he still gave us the opportunity para responder y responsabilizarnos to respond and be responsible de nuestro pecado. of our sin. ¿Se imaginan qué hubiera pasado Can you imagine what would have happened
Si Adán hubiera tomado sus consecuencias, If Adam would have taken the y hubiera responsibility dicho, perdóname, and he would have said, forgive me, la regué. I messed up. Estaba viendo el partido de las Chivas y me enojé I porque was watching perdieron. the Chivas game, I got mad. Y esta mujer que tú me diste me trajo el fruto y no me fijé y me lo comí. And this woman that you gave me, she gave me some fruit. I wasn't looking, I ate it. La Biblia dice que The Bible says Adán estaba allí mientras hablaba con la serpiente, that Adam was there when she was talking with the serpent. pero no sé qué estaba haciendo. But I don't know what he was up to. Y si se da cuenta, And if you realize, Dios no fue con Eva ni con la serpiente. God didn't go to Eve or to the serpent. Él fue a buscar a Adán. God came to seek Adam. Porque como hombre tú representas la cabeza. Because as a man, you represent the head. Y es tu responsabilidad And it is your lo responsibility que dejes pasar en tu familia. what you allow to happen in your family. Como hombre y cabeza que Dios ha establecido en ti, As a man and the head of the household, ¿eres tú el que permite el pecado entrar you are the one that allows sin o el que no lo permite entrar a tu casa? or the one that doesn't allow it to Esa come fue to your gratis, home. no estaba en mis notas. That was for free. That wasn't in the notes. So, él ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho. So God already knew what Adam and Eve had done. Y si Dios hubiera querido destruir al hombre, lo hubiera hecho en ese And momento. if God really wanted to destroy man, he would have done it right there and Pero él then. decidió hacer otra cosa But completamente he decided to do diferente. something completely different. Entonces, a pesar de haber desobedecido a Dios, So even though they disobeyed God, qué bueno es Dios, man. how good is our God? Estaba leyendo yo todo el capítulo 3 y luego me metí a estudiarlo. I was reading chapter 3 and then when I was studying it. Y él sabía desde un principio And God knew from the beginning todo lo que íbamos a pasar. everything that we Eso would go tampoco through. está en mis notas. That this is also not in my Él notes. sabía lo que el pecado le iba a hacer a la humanidad. He already knew what sin would do to Y él humanity. sabía que ese pecado, la única manera He already knew that that's it. The de only way vencerlo of defeating it era a través de Cristo. would be through Jesus. Y yo me asombro And I am amazed porque podemos ver because we can see que Dios existe. that God is real. Que Dios existe That God is real y que Él está aquí. and that He is here. Pensé que se los tenía que decir. I think I needed to tell you. Y Él no mandó un castigo cuando Adán y Eva pecaron. He didn't send punishment when they sinned. Usted sabe que la paga de nuestro pecado es muerte. Did you know that the wages of sin is death? Lo dice la Biblia. The Bible says. Y eso quiere decir que si en esta mañana And that means that if this morning seguimos viviendo en pecado, we're still living in sin, no es que Dios nos quiera muertos. it's not that God wants us Es dead, la paga de nuestra decisión. but it is the wages of our decision. Y sabes lo que va a pasar. And you know what will happen. La Biblia dice que si no dejamos el pecado, The Bible reads that if we don't leave sin, ¿se los puedo decir? can I tell you? Lo tienen que saber. You need to know. Lo tienen que saber. You need to know. Si no dejas de pecar, If you don't stop si sinning, no dejas una vida pecaminosa, if you don't leave that sinful la life, Biblia dice que nos vamos a ir al the infierno. Bible says that we will go to hell. ¿Alguien quiere ir al infierno? Does anybody here want to go to hell? Nadie. Nobody. Ve, nosotros en Alcance Victoria San Isidro creemos But us in Victory Outreach San Isidro, we believe que si no dejamos de pecar, that if we don't stop sinning, viviremos las consecuencias de nuestros males. we will live out the consequences of our evil. No es que Dios va a mandar un rayo y nos va a partir en mitad. It's not that God wants to send a lightning bolt that will cut you in No, half. no, eso no lo va a hacer He Él. won't do that. Nosotros mismos vamos a vivir las consecuencias We will live out the de consequences nuestra manera de vivir. of our own way of living. Pecado es pecado. Sin is sin. Pecado es pecado y punto. Sin is sin, and that's it. Por ejemplo, For example, ¿puedo usar unos ejemplos en esta mañana? can I use some examples this morning? No es nada en contra de nadie, simplemente estoy tratando de comunicar el mensaje de Dios. There's nothing against anybody. I'm just trying to communicate Lo que dice la palabra de Dios. what the Word of God says. Pero si estás casada o casado But if you're married y or you- eres infiel, and you're unfaithful to your marriage, las consecuencias de eso es el divorcio. the consequences can be divorce. Si tienes hijos, If you have children, child support. the consequences are child support. Si tienes hijos, If you have children, no los podrás ver
si no pagas tu manutención. You won't be able to see them unless you Algunos pay saben de lo que estoy hablando. for their maintenance. Some of you know what I'm talking about. ¿Te gusta robar? You like to steal? Tarde que temprano te van a atrapar. Sooner or later, they'll catch on to you. Te van a llevar a la They cárcel. will take you to jail. Te van a meter en probation. You will get into Te van a probation. mandar 2 años al home. They will send you to the home for 2 years. No es malo el home, ¿verdad? Es una The bendición. home is not an evil place, it's a blessing. Pero terminarás en prisión por quebrantar la ley de la tierra y la ley de Dios. But you will end in prison for breaking the laws of God and the laws of man. Otro ejemplo. Another example, Pecado es pecado, ¿verdad? sin is sin, right? Y todo lo conocemos. And we know everything. Tenemos por la culpa de Eva, digan por la culpa de Eva, Because of Eve. comió del árbol del bien y del mal. Eso quiere decir que conocemos que está bien y que está mal. She took from the apple of the knowledge of good and evil. That's why we know what's good and what's evil. Los borrachos terminarán en prisión, The drunks will end up in prison, haciendo tiempo, doing time, porque no se dejaron de cosas. because they didn't stop playing games. Otro ejemplo Another example es a las personas que les gusta tener relaciones fuera del matrimonio. is the people that like to have sexual relationships outside of marriage. Andan con Juan y Pedro, They're like with John and Peter. andan con Gertrudis y Petra, There were Gertrude and Petra. casados, solteros, solteras, como quieras ponerle. Married, single, however you want to put it. Y es pecado. And it's sin. ¿Y qué pasa aquí? And what happens here? Enfermedades de transmisión sexuales serán la consecuencia. Sexually transmitted diseases will be the No es que consequences. Dios mandó a castigarte It's not that God wants to punish you porque tú decidiste pecar. because you decided to sin. Es que Dios te advirtió Is that God que warned si you seguías pecando, that if you kept si sinning, seguías quebrantando la ley de Dios, if you kept breaking las the law of man, consecuencias de tu the pecado consequences of your sin te iban a alcanzar. will reach you. ¿Vamos bien hasta ahorita? Are we good so far? Nadie se enojó. No one's mad? Los amo en Cristo. I love you. Pero Dios no manda a un ángel a See, castigarnos. God doesn't send angels to punish us. Vamos a hacer una trick question. ¿O acaso cuando pecamos, Or maybe when we sin, Dios nos anda correteando con una vara? God is after us with a stick. O manda un ángel, "Ey, te vas a morir y Or esto he y lo sends an otro". angel and gives you a death prophecy. No, ¿verdad? No, he doesn't do that. Para eso nos dejó su palabra. That's why he left us his Por eso word. tenemos la palabra de Dios. That's why we have the word of God. Entonces, un día estaremos frente de Él So one day we'll be para ser before him juzgados and we will be judged. y nadie nos podrá salvar del veredicto. And no one will be able to save us from the Entonces, si verdict. tú vives una vida pecaminosa aquí en esta tierra So if you live a sinful life in this earth con tu cuerpo carnal, with a fleshly vas a body, pagar las consecuencias. you will pay those Pero con consequences. tu alma vas a pagar en el fuego But eterno. with your soul, you will pay the eternal consequences. So, en medio del pescado iba a decir. En medio del pecado, In the midst of sin, Él nos busca. he seeks us. Nos quiere salvar He wants to save us porque no quiere que nos perdamos. because he doesn't want us to get lost. ¿Cuántos necesitan a Dios en esta How mañana? many need God this morning? Yo sé que no soy chistoso al compartir. I know that I may not be too funny when I Y share, estaba indeciso and I en was si compartía este mensaje con ustedes. I wasn't sure if I needed to share this message with you or Pero not. tenemos que saber la verdad. But we need to know the truth. Tenemos que saber dónde inició todo We need to know where everything started, y quién es el que nos puede rescatar de And lo who que is the empezó one- ese día. the one that can rescue us from what happened that day. So, yo no sé tú, So I don't know about you, pero yo necesito que alguien me salve. but I need someone to save me. Y Dios buscó a Adán And so God sought porque lo Adam quería proteger. because he wanted to protect him. Quería darle la oportunidad de cambiar su destino. He wanted to give him the opportunity to change his destiny. Entonces, Él nos busca. So he seeks us Cuando pecamos, when we sin por el gran amor que Él nos tiene, because of the great love that he has for Él us. nunca nos abandona. He never forsakes us. Aunque nosotros nos vayamos de la iglesia, Even if we leave the church, Él de todos modos está llamándonos. he's still calling for us. Él de todos modos usa cualquier método He will use any method para ayudarnos a regresar. to help us come back. So, si usted está aquí en esta mañana
So if you're here this morning, dese un fuerte aplauso. you have a loud round of applause to Porque en esta yourself. mañana usted ha encontrado. Because this morning A Dios. you have found God. Entonces, si queremos conocer a Dios frente a nuestro pecado, So if we want to get to know God before our sin, la segunda cosa es que tú y yo debemos the second thing is that you and I need saber que Él cubre nuestro pecado. to know that He covers our sins. Nunca he ido a comer con alguien Have you ever gone to eat with someone y no lleva dinero and they don't have any money? y luego te dice, "You got me?" And then they tell you, ¿me la Y pichas? tú ya estás pagando como por 6 personas, ¿no? And you're already paying for like Y la 6 people already. cuentota. There's a huge bill. Y le dices, "Pues no tengo, And you tell them, well, I don't have money ya estoy either. pagando." Dios no es así. God is not like that. Cuando nosotros pecamos, When we sin, Él quiere encubrir nuestro pecado He wants to cover our sin con la sangre de Cristo. with the blood of Él Jesus. quiere que sepamos que podemos ir a Él He wants us to know that we can go to Him y que Él es Dios de amor para perdonarnos. and that He is a God of love to forgive us. Y en estos tiempos vivimos And we live in these times, en un tiempo donde todos solo quieren lo suyo. a time where everybody just wants everything for themselves. Las personas no les importa nada ni nadie, People don't really care about anybody a menos que sea para uno propio. unless it's for yourself. Entonces muchas veces cuando pecamos, So many times when we sin, cuando la regamos y hacemos algo que no debemos, when we mess up and we do something that we shouldn't, lo voy a cerrar como en 7 minutos esto, I'll be closing soon. pero personas lo usan en contra de nosotros. But people will use it against us. Podemos hacer 1,000,000 de cosas buenas, We can do 1,000 things right, pero una cosa mal que hacemos but you do one thing wrong no lo sueltan. and they don't let go of that. Y Dios no es así. And God is not like that. Dios nos perdona God forgives us porque nos ama. because He loves us. Y Él no se da la vuelta y se va. He doesn't turn from you and leaves. ¿Cuántos se han enojado con alguien y lo más? How many of you got mad at someone and you just, Dios no hace eso. God doesn't do that. Dios se queda. God stays. Y hace lo inesperado por nosotros. He does the unexpected for us. Si pecas, You sin, Él te perdona. He forgives you. Pero si pecas en esta tierra, But if you sin on this earth, pagas las consecuencias de lo que hiciste, pero Él está contigo. you will pay the consequences of what you did, but Cuando He will be mueras with you. y estés frente de Él, When you die and you go before Him, Él te va a recibir. He's going to receive you Porque tú lo aceptaste, because you te embraced Him, arrepentiste you y repented, lo confesaste. you confessed it. Por lo tanto, no importa lo que hayas hecho, Therefore, no matter what you've done, Él te está esperando en el cielo. He's waiting for you in heaven. Nadie se va a morir, pero cuando nos toque, No one's going to die right now, but when it's our tenemos un time, lugar en el cielo. we have a place in heaven. No por nada que nosotros hicimos, Not because of anything that we've no done, por cuánta feria podemos traer, not because of how much money we can bring, sino por lo que Dios hizo en ese momento que todo salió mal. but because of what God did in that moment. Y eso es porque nos amó. And that is because Por He loved eso. us. Por el gran amor Because of the great que love Dios tiene para su creación, that God has for His es que creation tú y yo podemos ser salvos. is that you and I get to be saved. So, el pecado que hay dentro de nosotros, So the sin inside of us, cuando pecamos, nos hace sentir como Adán. when we sin, it makes us feel like Adam. Y ya no queremos venir a la iglesia. We don't want to come to church no more. Ahora me siento en la segunda fila. I'll just sit on the back Y seat. luego atrás. I'll just sit all the Y way luego back. desde el lobby. I'll just watch from the lobby. Nomás checas y ponchas tarjeta allá afuera en las carpas. You come in, you just say hi to the people out in the tent, Y te vas. and you leave Porque quieres encubrir tu pecado. because you want to cover your sin. Pero Dios no quiere que te vayas. God doesn't want you to leave. Pecamos y nos queremos esconder. We sin and so we want to hide. Y no nos escondemos del humano. And we don't hide from man. Usted sabe que nos escondemos de la presencia de Dios. You know that we hide from the presence of God Cuando pecamos y no queremos responsabilizarnos por lo que hacemos. when we sin and we don't want to be responsible for what we Él did. no nos va a maltratar. He won't mistreat Él us. no nos va a dar 5 cintazos. He don't want to. He doesn't want to hit No us with nos the va a belt. quitar el guarache. He's not gonna pull out the chancla. Él te va a abrazar. He's gonna embrace you. Te va a abrazar He's gonna embrace you. y te va a decir te amo. He's gonna tell you, "I love you," Y bienvenido a casa. and welcome home. Bienvenido a casa. Welcome
home. El último punto The last point dice así: reads like this. tenemos que saber We need to know que Dios nos dio una promesa desde el principio that God gave us a promise from the de un beginning Salvador. of a Savior. Génesis 3:15 dice: Genesis 3:15 reads, pondré enemistad I will entre tú y la mujer put y entre tu simiente de ella. a gap between you and the woman, Su simiente te aplastará la cabeza, and her offspring. Her pero tú lo offspring will herirás crush your en el head, talón. and you will bite him. So, ¿qué vemos aquí? So what do we see here? Por el tiempo, Because of time, estudia esa escritura. just study that scripture. La de Dios le dijo a la serpiente God told the serpent que la descendencia de ella that the descendant of Eve le aplastaría la cabeza al diablo. will crush the devil's head. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. And it is talking about our Lord Jesus. Está hablando de un Salvador, It is talking about a porque el Savior. pecado nos separa de Dios, Because sin separates us from God, pero Cristo nos vuelve a unir. but Jesus joins us again. Sin Cristo no podemos llegar al Padre. Without Jesus, we can't make it to the Sin Father. Cristo no hay nada. Without Jesus, we have nothing. So, cuando llega Jesús a la foto, So when Jesus comes into the picture, todo lo que hizo Adán y Eva cambia. everything that Adam and Eve did Porque por un changes. hombre fuimos constituidos pecadores, Because we were constituted por otro as somos sinful because of a redimidos, man. somos hijos de And so we're Dios, redeemed. somos perdonados We y are tenemos la forgiven, oportunidad and de we have the entrar al cielo opportunity to nuevamente go into heaven again, para regresar to come back a nuestro estado original, to our original state, donde no hay enfermedad. Dice la Biblia where there is no sickness, because the Bible says que en el cielo nos va a dar cuerpos glorificados. that in heaven we're going to get glorified bodies. Ya no va a haber enfermedad. There will be no sickness, Sí, porque vamos a regresar because we'll be back de estos cuerpos que se enferman y se mueren. from these bodies that get sick Pero and la die. recompensa es de que vamos a regresar a nuestro estado But the original. reward is that we're going to Y get vamos a back to our original recibir state. And nuestros cuerpos glorificados. we're going to Y receive our vamos a estar glorified en el bodies. cielo We're going to be in con heaven nuestro Señor Jesucristo. with our Lord Jesus. So, en esta mañana, So this morning, yo no sé cómo haya recibido este mensaje, I don't know how you received this message, pero yo pienso que es importante but I believe that it is important que tú conozcas a Dios that you get to know God y que sepas quién es el Dios que servimos and that you know the God that we serve y que tenemos and that we have cuando nosotros pecamos, when we sin. para que a la otra que volvamos a caer, So the next time when we fall again, que no les estoy dando permiso de caer, that I'm not giving you permission to fall. aclarando, Let's clarify that. pero que sepamos y entendamos But that we know and understand que el perdón de Dios that the forgiveness of y God, el amor de Dios sobrepasa todo límite. it surpasses all limits. So, mientras se pone de pie, So as you stand to your feet, vamos a terminar de esta manera. we're going to finish this way. Si la alabanza puede pasar, As the worship team comes up, solamente vamos a tomar unos minutos. we're just going to take a couple minutes. Y si usted quiere venir al altar, And if you want to come to the altar, queremos orar por ustedes. we want to pray for you. Si usted quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo, If you want to accept our Lord Jesus, hoy lo puede hacer. you can do it today. Y no nomás lo acepte, And don't just accept Him, y llévelo a los que lo necesitan. take Him to those that need Him. So, vamos allí donde están lo que toca la alabanza. As the worship team plays.